Los adinerados padres de mi novia me odiaban incluso antes de conocernos. De camino a su finca por primera vez, me detuve para arreglar el Rolls Royce de época de una anciana en el arcén de la carretera. Llegué con 1 hora de retraso, cubierto de grasa, listo para que me echaran. Y entonces, la mujer a la que acababa de ayudar aparcó justo detrás de mí. La llamada telefónica con mi novia, Sofía, se suponía que era una última charla de ánimo tranquilizadora. En su lugar, fue una clase magistral de ansiedad. Yo estaba de pie en mi pequeño piso, sudando ya con mi mejor y único traje, y su voz al otro lado era un susurro tenso y frenético. Vale, Mateo, solo recuerda el plan, dijo. Cuando mi padre te pregunte a qué te dedicas, no digas que tienes un taller. Di que te dedicas a la gestión de patrimonio automovilístico especializado. Y si mi madre te pregunta por tus manos, dile que has estado haciendo algo de carpintería como afición. Hagas lo que hagas, no menciones las palabras aceite de motor o líquido de transmisión. Sofía, cariño, dije, intentando tomármelo a broma, soy mecánico. Es lo que hago. Es quien soy. He levantado mi negocio desde cero. Estoy orgulloso de ello. Ya sé que lo está, susurró, y pude oír el dolor genuino en su voz. Y yo estoy orgullosa de ti, pero ellos. Ellos son diferentes. Vienen de un mundo diferente. No lo entenderán. Solo por mí, Mateo, solo por esta noche, ¿puedes por favor interpretar el papel? Suspiré. Haría cualquier cosa por Sofía. Y eso incluía fingir ser un hombre que no era durante unas horas para impresionar a sus insufriblemente snobs padres, Ricardo y Leonor Vargas. Nunca los había conocido, pero había oído las historias. Historias de sus círculos sociales exclusivos, sus galas benéficas, su juicio silencioso pero absoluto sobre cualquiera que no encajara en su estrecho mundo de dinero viejo. Y yo, un tipo de clase trabajadora que tenía grasa bajo las uñas que ningún cepillado podría eliminar del todo, era la encarnación andante de todo lo que despreciaban. Pasé 10 minutos fregándome las manos con un cepillo de cerdas duras hasta que estuvieron rojas y en carne viva. Un intento inútil de borrar la evidencia del trabajo de mi vida. Me subí a mi camioneta pickup clásica, meticulosamente limpia, un vehículo que había restaurado con mis propias manos, y comencé el largo viaje fuera de la ciudad y hacia su mundo. Cuanto más conducía, más cambiaba el paisaje. Los barrios sucios de la ciudad dieron paso a suburbios extensos, que luego se fundieron en vastas y onduladas colinas de una zona de fincas ecuestres. La carretera se estrechó y pronto estuve pasando por delante de enormes fincas amuralladas, cada una fortaleza de riqueza y privilegio. Miré mi reloj. De hecho, iba a llegar unos minutos antes. Una pequeña y manejable victoria. Y entonces, al tomar una larga y amplia curva, lo vi. Era un coche. Pero no era un coche cualquiera. Era una obra de arte. Un magnífico Rolls Royce Silver Cloud de los años 60, bicolor, aparcado torpemente en el arcén de grava, con su gran capó plateado abierto. A su lado, con un aspecto total y completamente desamparado, había una mujer mayor. Era la viva imagen de la elegancia, vestida con una chaqueta de tweed y perlas, su pelo plateado perfectamente peinado. Miraba el motor silencioso y humeante con una expresión de profunda frustración aristocrática. Mi mente empezó a acelerarse de inmediato. Sigue conduciendo, susurró en mi cabeza una voz que sonaba sospechosamente como la de Sofía. No puedes llegar tarde. Hoy no. Esto no es tu problema. Pero otra voz más profunda, la voz del hombre que realmente era, tomó el control. Eso era un clásico, una obra maestra, y estaba en problemas. Y la mujer parecía que iba a tener un día muy malo. Con un gemido de resignación ante mi propio carácter, reduje la velocidad de mi camioneta y me detuve delante de ella. Salí, dejando la chaqueta del traje en el asiento. ¿Tiene problemas, señora?, pregunté, tratando de sonar lo menos amenazante posible. Me miró, sus ojos agudos e inteligentes, observando mis pantalones de traje y mi camisa de vestir con un toque de sorpresa. Simplemente se paró, dijo, su voz en un tono nítido y culto. Hizo un ruido metálico bastante espantoso,
y luego salió una gran cantidad de humo. Mi chofer debía seguirme, pero parece que se ha perdido. ¿Le importa si echo un vistazo?, pregunté. Sé un par de cosas sobre estos motores antiguos. Me lanzó una mirada larga y evaluadora, y luego asintió. Adelante. Me incliné bajo el enorme capó, el familiar y hermoso aroma a aceite caliente y metal envejecido llenando mis sentidos. Para mí, esto era una sinfonía. Vi el problema en menos de 30 segundos. Un cable deshilachado en la tapa del distribuidor. Un problema clásico en este modelo. Un arreglo fácil si sabías lo que estabas haciendo. Es solo una conexión suelta, señora, le dije. Puedo tenerlo arreglado y funcionando en unos 20 minutos, pero... Miré mis manos limpias y mi camisa de vestir. Me voy a manchar un poco. Joven, dijo ella, con una pequeña sonrisa irónica en su rostro, si puede hacer que esta vieja y hermosa bestia vuelva a funcionar, no me importa si tiene que cubrirse de barro para conseguirlo. Y así, me puse a trabajar. Saqué mi pequeño kit de herramientas de emergencia de mi camioneta. Me ensucié las manos. Pelé cuidadosamente el cable, lo reconecté y lo envolví firmemente con cinta aislante. Hablamos mientras trabajaba. No me preguntó a qué me dedicaba. Me preguntó sobre el coche. Era perspicaz y bien informada. Amaba este vehículo y estaba genuinamente impresionada por mi pericia. Cuando terminé, me limpié las manos grasientas con un trapo de mi camioneta. Vale, señora, le dije. Pruebe ahora. Se subió, giró la llave y el gran y potente motor cobró vida con un ronroneo profundo y satisfactorio. Ella sonrió radiante. Una sonrisa genuina y hermosa de pura alegría. Joven, es usted un hacedor de milagros, exclamó. ¿Cómo podré agradecérselo? Solo saber que vuelve a funcionar es todo el pago que necesito, dije, con mi propio corazón lleno de satisfacción. Que tenga un día maravilloso, señora. Usted también, dijo, sus ojos inteligentes pareciendo sostener los míos por un largo momento. Luego, con un último gesto de gratitud, puso el coche en marcha y se alejó, una reina en su carruaje recién resucitado. Vi cómo el hermoso coche antiguo desaparecía por la carretera, con una cálida sensación de trabajo bien hecho en mi pecho, una sensación que inmediatamente se convirtió en hielo cuando finalmente me miré las manos, que ahora estaban manchadas de grasa negra, y luego mi reloj. Ahora llegaba con más de 1 hora y 5 minutos de retraso. El sol era una bola naranja ardiente que se hundía bajo las ondulantes colinas arboladas. Se suponía que la cena había comenzado a las 9. Ensayé mi disculpa en mi cabeza mientras conducía los últimos 3 kilómetros hasta la finca de los Vargas. Lo siento muchísimo, señor. Había una mujer mayor, una verdadera emergencia, un coche clásico. Sonaba endeble, patético, como el tipo de excusa barata e increíble que inventaría un colegial. Esta no era la clase de gente que apreciaría los matices de un automóvil de época averiado. Eran personas, como Sofía me había explicado tan cuidadosamente, que valoraban una cosa por encima de todo, las apariencias. Y yo, con mis manos grasientas, mis pantalones de traje manchados de suciedad y mi imperdonable tardanza, estaba a punto de causar la peor primera impresión de la historia de la humanidad. La entrada a la finca estaba marcada por 2 enormes pilares de piedra, pero sin puerta. Era una declaración de tranquila confianza de dinero viejo. El camino de entrada, un largo y sinuoso río de gravilla perfectamente blanca, crujía bajo mis neumáticos. Conducía a través de un paisaje tan perfectamente cuidado que parecía irreal, abriéndose finalmente para revelar la casa en sí. Mansión era la única palabra para describirla. Era una imponente mansión georgiana de ladrillo de 3 pisos con docenas de ventanas altas y relucientes, todas ellas iluminadas desde dentro como un gran crucero festivo. Aparqué mi humilde, aunque amorosamente restaurada, camioneta pick-up en el extremo más alejado de una entrada circular que ya estaba bordeada por berlinas alemanas de lujo. Me sentí como un bote amarrado junto a una flota de yates. Por un largo momento, me quedé allí sentado, con las manos aferradas al volante, el corazón martilleando contra mis costillas. Intenté limpiar la grasa de debajo de mis uñas con una inútil servilleta de papel de la guantera.
Un gesto fútil que solo pareció extender la negrura. Era el momento. Respiré hondo para calmarme, salí de mi camioneta y comencé la larga y solitaria caminata hacia la imponente puerta principal. Llamé al timbre. El sonido resonó profundo y sonoro en algún lugar de la inmensidad de la casa. Esperé. Después de lo que pareció una eternidad, la pesada puerta de madera oscura se abrió. Y allí estaba Sofía. Su rostro, que había visto por última vez en una videollamada lleno de una hermosa y ansiosa esperanza, era ahora una máscara de pura y horrorizada conmoción. Mateo susurró, con los ojos muy abiertos mientras observaba mi aspecto, mi pelo despeinado, mis manos manchadas de grasa y la suciedad de mi traje. Dios mío. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? Estaba tan preocupada. Intenté llamarte. Lo siento mucho, Sofía, empecé, mi propia voz un murmullo bajo y apologético. Puedo explicarlo. Estaba de camino y había una anciana en el arcén. Su coche se había averiado y sentí que tenía que parar a ayudarla, pero nunca llegué a terminar. Dos figuras emergieron del gran vestíbulo detrás de ella, entrando en el cálido resplandor de la luz del porche. Eran ellos, Ricardo y Leonor Vargas. Eran exactamente como Sofía los había descrito, solo que más. Él era alto y de pelo plateado, vestido con una chaqueta de fumar perfectamente entallada. Su rostro era una máscara de frío desdén aristocrático. Ella era increíblemente elegante, sus perlas brillaban, su expresión de aburrido y gélido desdén. Miraron el rostro horrorizado de su hija, y luego me miraron a mí, y sus expresiones se endurecieron hasta convertirse en algo que iba más allá del simple desdén. Era una mirada de puro y absoluto desprecio. Así que dijo Ricardo Vargas, su voz un arrastrar de palabras bajo y cortante que era tan afilado y frío como un trozo de cristal, este es él. El mecánico. Siento increíblemente mi tardanza, señor y señora Vargas, tartamudeé, mi discurso cuidadosamente ensayado convirtiéndose en cenizas en mi boca. Había una mujer en la carretera. Su coche de época se había averiado y sentí que tenía que parar a ayudarla. Ricardo levantó una mano, silenciándome al instante. No nos interesan sus excusas, joven. En nuestro mundo, la puntualidad no es una sugerencia. Es el requisito básico de respeto, un requisito que usted claramente no ha cumplido en nuestro primer encuentro. Su esposa, Leonor, dio un paso adelante, sus ojos tan fríos y duros como sus pendientes de diamantes, recorriendo mi apariencia con una mirada de asco físico. Miró mis manos grasientas y una pequeña y cruel sonrisa se dibujó en sus labios. Sofía nos dijo que eres un hombre que trabaja con las manos, dijo, su voz goteando un dulce y venenoso desdén. Veo que no has hecho ningún esfuerzo por ocultarlo. Qué encantadoramente rústico por su parte. Me quedé allí, sin palabras. La doble andanada de su esnobismo me había dejado completamente desarmado. Creo que es mejor si reprogramamos esta visita, Mateo, dijo Ricardo. Su tono era el de un hombre que despide a un sirviente. Ya ni siquiera me miraba. Miraba a su hija. Quizás para un momento en que tu amigo pueda presentarse con un mínimo de la dignidad que esperamos en esta casa. Luego me dio la espalda. Un acto final y absoluto de despido. La derrota era un sabor frío y amargo en mi boca. Había fallado. Había jugado su juego. Y había perdido estrepitosamente. Le di a Sofía una última mirada desconsolada, una disculpa silenciosa por no ser el hombre que su familia quería. Y me di la vuelta para caminar de nuevo hacia la oscuridad, mi futuro con ella sintiéndose tan distante y frío como las estrellas. Pero antes de que pudiera dar un solo paso fuera del gran e imponente porche, el sonido me alcanzó. Era un sonido que conocía íntimamente. El ronroneo profundo, hermoso y profundamente familiar de un motor V12 clásico de Rolls-Royce. Un par de faros brillantes y potentes barrieron el cuidado césped, iluminándonos a los cuatro en un repentino y dramático resplandor. Me quedé helado, con la mano en la barandilla, mi corazón dando un único salto, esperanzado y completamente confuso. Conocía ese sonido. Conocía ese coche.
El magnífico Silver Cloud bicolor se deslizó hasta detenerse con un silencioso susurro detrás de mi humilde camioneta. Por un momento, nadie en el porche se movió. Ricardo y Leonor Vargas miraban fijamente, sus rostros una mezcla de desconcierto y molestia por esta inesperada interrupción de su triunfo. Sofía solo observaba, su desesperación anterior ahora teñida de una profunda y curiosa interrogación. La puerta del conductor del Rolls Royce se abrió con un clic suave y satisfactorio. Un chofer, impecablemente vestido con un traje oscuro y gorra, salió y se movió con una gracia formal y practicada para abrir la puerta trasera del pasajero. Primero emergió una elegante mano pálida adornada con un único y enorme anillo de zafiro que parecía absorber la luz del porche. Luego, lenta, majestuosamente, la ocupante del coche salió. Era ella. Era la mujer del arcén de la carretera. Mi futura suegra fue la primera en hablar, su voz un chillido agudo de puro asombro que destrozó por completo su fría y controlada fachada. Madre. ¿Qué haces aquí? Y en esa cosa vieja. Te dije que el chofer te recogería en el coche de la empresa. La mujer, Matilde Vargas, la abuela de Sofía, y la innegable y universalmente temida matriarca de todo el clan Vargas, ignoró completa y totalmente a su nuera. Sus ojos agudos e inteligentes, los mismos ojos azul pálido que me habían observado con tanta curiosidad mientras trabajaba, escanearon la escena ante ella. Observaron la postura rígida y enfadada de su hijo, la expresión nerviosa y culpable de su nuera, la confusión con lágrimas en los ojos de Sofía y, finalmente, mi propia figura desaliñada y manchada de grasa. Comenzó a caminar hacia el porche, sus pasos sorprendentemente enérgicos y llenos de un propósito que parecía hacer crepitar el aire a su alrededor. Ricardo y Leonor, que momentos antes habían sido los señores imperiosos de esta mansión, ahora parecían dos niños petulantes y regañados. Matilde Vargas se detuvo al pie de las escaleras, directamente frente a mí. Su mirada era directa, inquebrantable, y contenía un indicio de algo que no pude descifrar del todo. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose por un momento en mis manos manchadas de grasa, la suciedad en mi rodilla, el estado ligeramente arrugado de mi traje. Un hombre inferior se habría marchitado bajo un escrutinio tan intenso, pero su mirada no parecía sentenciosa. Parecía analítica, como un maestro artesano examinando una pieza de mobiliario desconocida pero bien hecha. Entonces, una sonrisa lenta y cómplice se extendió por su rostro. Una sonrisa que contenía un universo de diversión y una gran cantidad de algo más que apenas empezaba a entender. Respeto. Ricardo dijo, su voz fuerte y clara, cortando el silencio atónito como una campana bien tañida. Leonor. Su tono no admitía réplica. Era una orden silenciosa. Este joven me señaló con su mano reluciente, al que parece que estáis a punto de echar de vuestra propiedad. Acaba de pasar la mayor parte de una hora tumbado en el arcén frío y húmedo de una carretera secundaria para arreglar mi coche, después de que vuestro chofer, perpetuamente fiable, aparentemente se equivocara de camino y se fuera a otro continente. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque era un graznido forzado e incierto. Madre, no lo sabíamos. Llegó una hora tarde a cenar, y está hecho un desastre. Matilde Vargas lo interrumpió con un gesto despectivo de la mano. Un desastre, dijo, arqueando las cejas con una peligrosa e irónica diversión. Esto no es un desastre, Ricardo. Esta es la marca de un hombre que no teme hacer un trabajo de verdad. Un hombre que se detiene a ayudar a un extraño necesitado, incluso cuando eso le hace llegar tarde a una reunión muy importante. Luego miró directamente a su nuera. Una cualidad de carácter, Leonor, que ni todo el dinero ni el estatus pueden comprar. Una cualidad que parece escasear desesperadamente en esta casa últimamente. Luego les dio la espalda a sus atónitos y horrorizados hijo y nuera y me prestó toda su atención. Su sonrisa era ahora de una calidez genuina. Tiene mi más profundo agradecimiento, joven dijo. Posee una habilidad rara y valiosa y, lo que es aún más raro, la amabilidad de usarla sin pedir nada a cambio. Luego hizo algo que creo que selló el destino de mis suegros. Me tomó del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte para su edad, un claro gesto público de alianza. Venga,
Mateo dijo, su sonrisa irradiando un deleite genuino. Parece que he llegado justo a tiempo para salvarle de lo que estoy segura iba a ser una velada terriblemente aburrida y sentenciosa. ¿Cenará conmigo? Subí aturdido y en un sueño los escalones de esa gran mansión, no como un mecánico deshonrado, sino del brazo de la única mujer que podía hacer temblar a reyes y directores ejecutivos. El interrogatorio que tanto había temido había terminado antes incluso de empezar. Pero al mirar hacia atrás, a los rostros pálidos y horrorizados de Ricardo y Leonor, me di cuenta de que un nuevo juicio, mucho más interesante y, para ellos, mucho más aterrador, estaba a punto de comenzar. Y mis enfadados suegros eran ahora los que estaban en el banquillo de los acusados. Entré por la gran e imponente puerta de la mansión Vargas, no como un suplicante, no como un invitado deshonrado y tardío, sino del brazo de la única mujer cuya autoridad en esta casa era absoluta. El aire en el interior era fresco y olía a cera de abejas, a dinero viejo y al leve y delicioso aroma de un pato asado. Un mayordomo alto e increíblemente delgado, que más tarde supe que se llamaba Javier, estaba de pie en el vasto vestíbulo de mármol. Miró mis manos manchadas de grasa y mi traje sucio con un destello de horror profesional, pero su expresión se suavizó inmediatamente en una máscara de perfecta neutralidad cuando vio a mi acompañante. Señora Matilde, ha vuelto, dijo, su voz un murmullo bajo y respetuoso. Sí, Javier, respondió mi nueva protectora, Matilde, con voz enérgica y alegre. Este es el señor Mateo O'Connell. Por favor, ponga otro cubierto en la mesa, a mi derecha. Los ojos del mayordomo se abrieron casi imperceptiblemente ante la orden. El asiento a la derecha de la matriarca. Era el asiento de honor, un lugar que más tarde descubriría que mi propio futuro suegro, Ricardo, había codiciado durante años. Nos siguieron al interior de la casa los silenciosos y conmocionados restos del comité de bienvenida. Ricardo y Leonor Vargas, que momentos antes habían sido los señores imperiosos de este castillo, ahora nos seguían como niños escarmentados. Mi novia, Sofía, lo seguía, su rostro una hermosa e impresionante imagen de asombro creciente y risa gozosa reprimida. Matilde me condujo al comedor. Era una sala tan grandiosa que parecía casi absurda, con una mesa lo suficientemente larga como para que aterrizara un avión pequeño, preparada para lo que parecían 20 personas, aunque solo estábamos los 5 presentes. Me guió a mi asiento de honor, y me senté, sintiéndome como un plebeyo que se había topado accidentalmente con una corte real y había sido confundido con un príncipe visitante. La cena que siguió fue los 90 minutos más surrealistas, satisfactorios y aterradores de toda mi vida. No fue una comida. Fue una actuación, una obra de teatro silenciosa, brutal y magistralmente ejecutada, con Matilde como única directora y sus propios hijos como el desafortunado y humillado reparto de apoyo. Los ignoró completa y totalmente. Durante toda la comida, su atención fue un rayo láser dirigido únicamente a mí. No me preguntó por mis ingresos, ni por mi familia, ni por mis perspectivas financieras futuras. Me preguntó por mí. Así que, Mateo comenzó después de que el mayordomo nos hubiera servido a ambos un vino tinto de color rubí profundo, un Silver Cloud de los años 60. Una máquina magnífica, pero notoriamente temperamental. La bomba de combustible, me han dicho, es una pesadilla. ¿Cuál es el secreto para mantener la presión constante? Y así, se lo conté. Hablé de mi pasión, de mi oficio. Hablé de la elegante simplicidad de un carburador, del arte perdido de fabricar a mano una pieza personalizada, de la satisfacción única de devolver a la vida un motor antiguo, hermoso y olvidado. Hablé no como un mecánico grasiento, sino como un artesano, un experto, un hombre que amaba de verdad su trabajo. Y ella escuchaba, sus ojos agudos e inteligentes sin apartarse de mi cara, haciendo preguntas inteligentes y perspicaces, su interés genuino y absoluto. En un momento dado, Ricardo, mi futuro suegro, claramente incapaz de soportar más la irrelevancia, intentó intervenir. Hablando de inversiones, madre comenzó, su voz un poco demasiado alta, el mercado de los clásicos de preguerra está mostrando una caída significativa. Matilde lo interrumpió con un gesto frío y despectivo de la mano. Ricardo, por favor, dijo sin siquiera mirarlo.
Estamos discutiendo cosas de valor real y tangible esta noche, no tus números imaginarios en una pantalla. Mateo es un hombre que construye cosas, un concepto que me temo se está volviendo bastante ajeno a esta familia. La bofetada verbal fue tan aguda, tan precisa, que Ricardo se encogió físicamente y se retiró a un silencio hosco y resentido durante el resto de la comida. Más tarde, Leonor, mi futura suegra, hizo un intento desesperado por recuperar algo de terreno. El pato está simplemente divino, ¿no es así, madre? Hice que trajeran al chef desde Nueva York. Matilde dio un bocado delicado, masticó pensativamente y luego me miró. Está bastante bueno, concedió. Pero sabes, Mateo, un motor bien afinado, un motor que ha sido cuidado y rescatado del abismo por una mano experta. Eso es algo mucho más satisfactorio que cualquier comida de lujo. ¿No estás de acuerdo? Sí, señora, dije, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro mientras finalmente entendía el juego que estaba jugando. Ciertamente lo estoy. Y así continuó. Durante toda la cena, yo fui el invitado célebre, el experto valorado, y ellos, en su propia y magnífica casa, fueron el público, obligados a sentarse en silencio y observar cómo la matriarca de su familia celebraba al mismo hombre que habían intentado rechazar tan cruelmente. Sofía, al otro lado de la mesa, me observaba, su rostro lleno de un amor y un orgullo tan profundos que hicieron que mi propio corazón doliera con una luz feliz y brillante. Estaba viendo al hombre del que se enamoró no solo aceptado, sino defendido. Cuando la velada finalmente llegaba a su fin y el mayordomo servía el café, Matilde hizo su último y decisivo movimiento. Miró a lo largo de la mesa a sus silenciosos y humillados hijo y nuera, y luego a Sofía y a mí. Ha pasado mucho tiempo, dijo, su voz tranquila pero con un peso inmenso, desde que he tenido una conversación de tanta sustancia e integridad en esta mesa. Le da a una anciana esperanza para el futuro de esta familia. Luego se volvió hacia mí, un nuevo y agudo brillo de negocios en sus ojos. Mateo, dijo, mi difunto esposo, el abuelo de Sofía, era un apasionado coleccionista de automóviles clásicos. Su colección, que incluye varios vehículos de valor incalculable y únicos en su tipo, ha estado en un garaje climatizado en esta propiedad, sin tocar y deteriorándose lentamente durante casi 20 años. Nadie en esta familia tiene la habilidad o el interés para cuidarlos. Se inclinó hacia adelante, su expresión ahora la de una directora ejecutiva haciendo una oferta formal. Creo, dijo con una sonrisa triunfante en su rostro, que acabo de encontrar un nuevo proyecto para usted. Discutiremos los generosos términos de su nuevo papel como conservador oficial de la colección de automóviles Vargas mañana por la mañana. Mi propia mandíbula, no me avergüenza decirlo, se cayó. Ricardo y Leonor se quedaron mirando, sus rostros un lienzo pálido y horrorizado de incredulidad. No solo me había aprobado. No solo me había dado la bienvenida a la familia. Me acababa de dar un trabajo, un propósito dentro de su propio mundo, y las llaves de una pieza invaluable de su historia. El mecánico grasiento que habían intentado echar de su casa acababa de ser puesto a cargo de las joyas de la familia. El silencio en el gran comedor tras el anuncio de Matilde Vargas fue una obra de arte. Fue un silencio lleno no de tensión, sino del sonido ensordecedor del mundo de mi suegro siendo puesto completa e irrevocablemente patas arriba. Miré a través de la mesa a mi novia, Sofía. La expresión de amor puro, radiante y triunfante en su rostro fue una imagen que atesoraría por el resto de mi vida. No solo estaba feliz por mí, se sentía reivindicada. El hombre que amaba, el hombre que sus padres habían considerado un plebeyo sucio e impresentable, acababa de ser nombrado caballero por la propia reina. Mi futuro suegro, Ricardo, parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. Su boca se abría y cerraba en silencio como un pez boqueando. Mi futura suegra, Leonor, era una estatua de puro horror pálido, su copa de vino congelada a medio camino de sus labios. Habían perdido, en su propia casa, en su propia mesa. Habían sido superados en maniobras de manera total y absoluta. Su juicio había sido juzgado y encontrado deficiente. Finalmente encontré mi voz, algo humilde y ligeramente temblorosa. Señora, no sé qué decir. Es una oferta increíblemente generosa. Sería un honor.
Tonterías, dijo con un gesto despectivo de la mano, aunque sus ojos brillaban con un feroz deleite. No es una oferta generosa, Mateo. Es una oferta práctica. Estoy salvando una pieza invaluable de la historia de mi difunto esposo de convertirse lentamente en polvo en manos de personas que solo la ven como un número en un libro de contabilidad. Tú, puedo decirlo, ves el alma en la maquinaria. Esa es una habilidad que no se puede comprar. Cuando Sofía y yo nos preparábamos para irnos horas más tarde, después de una larga y maravillosa conversación con Matilde sobre las glorias del motor Duesenberg de los años 30, mis suegros hicieron un último y desesperado intento. Acorralaron a Matilde en el gran vestíbulo. Madre, no puedes hablar en serio, siseó Leonor, su voz un susurro bajo y furioso. ¿No estarás planeando darle a este manchado de grasa acceso a la colección de padre? Es una pieza invaluable del patrimonio de nuestra familia. Matilde se giró, y la cálida mujer abuela con la que había estado hablando toda la noche desapareció, reemplazada por una figura de una autoridad aristocrática tan fría que incluso yo di un paso atrás involuntario. Leonor dijo, su voz como el hielo. Permíteme ser perfectamente clara. El patrimonio de esta familia no está en sus coches, ni en sus casas, ni en sus carteras de acciones. Se supone que el patrimonio de esta familia está en su carácter. Una cualidad que este joven ha demostrado en abundancia y una cualidad de la que tú y tu marido lanzó una mirada fulminante a Ricardo habéis mostrado una falta escandalosa esta noche. Luego se volvió hacia mí. Mateo tiene mi completa y total confianza. Es un hombre de habilidad, decencia y amabilidad. Es una adición bienvenida y muy necesaria a esta familia. Le mostrarás el respeto que se ha ganado. ¿Ha quedado claro? Sí, madre, susurró Leonor, su rostro pálido, sus ojos fijos en el suelo. Matilde entonces me sonrió de nuevo. Javier te dará las llaves del garaje oeste por la mañana, Mateo dijo. Diviértete. Los meses que siguieron fueron una revolución silenciosa. Nuestra boda fue un evento hermoso y alegre. Mis suegros estuvieron allí. Sus sonrisas forzadas, pero su comportamiento impecablemente educado. Le tenían terror a Matilde, y se notaba. El día después de nuestra luna de miel, entré en el legendario garaje oeste por primera vez, con Sofía a mi lado. Era el paraíso de un amante de los coches, una catedral polvorienta y silenciosa de la grandeza automovilística. Había Bugattis de preguerra, Ferraris clásicos, antiguos y magníficos coches de gran potencia americanos. Era el trabajo de toda una vida, un proyecto de pura alegría, y ahora era mi responsabilidad, mi propósito. Nunca más tuve que fingir ser un hombre de gestión automovilística. De hecho, Matilde insistió en que invitara a los suegros al garaje para mostrarles mi trabajo de restauración, para explicarles la intrincada mecánica de un carburador, para que me vieran en mi elemento, con las manos cubiertas de la honesta y noble grasa de mi oficio. Era su propia forma silenciosa, sostenida y brillante de vengarse en mi nombre. Una tarde, meses después, Sofía y yo sacamos uno de los coches restaurados, un precioso Jaguar Raidat de 1965, a dar un paseo por el campo. El sol se estaba poniendo, el aire era fresco y mi hermosa esposa estaba sentada a mi lado, con una expresión de pura y feliz satisfacción en su rostro. Pensé en aquella primera noche terrible, en el pavor y el miedo que había sentido de camino a conocer a sus padres. Había estado tan dispuesto a ocultar quién era, a fingir ser alguien más respetable para ganar su aprobación. Y, sin embargo, fue el único acto simple y auténtico de bondad, el acto de un mecánico deteniéndose para ayudar a una extraña con su coche, lo que me lo había ganado todo. Mi reivindicación no estuvo en su humillación, sino en la profunda y hermosa verdad de aquel momento. No había sido aceptado a pesar de quién era. Había sido bienvenido, celebrado y, en última instancia, triunfante gracias a ello. Había sido fiel a mí mismo y, al hacerlo, había encontrado una nueva y mucho mejor familia, con manchas de grasa y todo.